Hola, soy Lara Mónaco, dietista, nutricionista y Real Food Chef. Hoy quiero que me acompañes en mi primer taller de Meal Prep, en el que prepararemos juntas en un ratito la comida de toda la semana. Lo más importante a la hora de hacer un Meal Prep es el orden de cocción. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar todos los vegetales y condimentar las carnes para meterlas al horno, que es lo que más tiempo nos lleva de cocción. Después pasamos a hornalla y hacemos todo lo que nos lleve cocción de hornalla, ya sea hervidos o salteados, y después vamos a hacer todas las cosas en frío. Entonces, para empezar, vamos a primero cortar la calabaza. Podemos elegir cortar la calabaza en porciones grandes, igual que el boniato y las papas, o hacerlo todo en cubos más pequeños para que se cocine más rápido. Disponemos los vegetales en la bandeja y los podemos mezclar todos o ponerlos todos por separado. Depende para qué los vayamos a utilizar en las cocciones. Vamos con la cebolla. En este caso la voy a cortar en semicírculos. Sería para que nos haga un fondo de cocción y un jugo. Así los vegetales no nos quedan tan secos, sino que nos quedan con una especie de salsa. La podemos poner en el medio, así desprende sus jugos para ambos lados de la cocción, o todo por arriba o en el fondo. Eso ya es a gusto de cada uno. Vamos con el boniato, las papas, los boniatos ya están todos lavados. En este caso voy a poner medio boniato porque soy grande. Por último vamos a cortar las papas para colocarlas en el rinconcito. Ahora ya tenemos lista la bandeja de hidratos de carbono, que tenemos la calabaza, la cebolla, el boniato y la patata, y como es lo que más tiempo de cocción lleva en el horno, lo vamos a condimentar y ya lo vamos a ir metiendo al horno. Para condimentarlo lo que le vamos a poner es aceite de oliva virgen extra o aceite de coco. Eso es opcional, son los dos aceites que son más saludables para las cocciones a altas temperaturas. Entonces le ponemos un hilo por encima de aceite de oliva, una buena cantidad para que queden bien crocantes los vegetales. No se preocupen por la cantidad de aceite de oliva, tampoco inundarlo, pero sí ponerle una buena cantidad, que es un aceite muy saludable. Le vamos a poner una mezcla de hierbas y sal que hago siempre en mis molinillos. Le pongo sal rosa, sal blanca, tomillo, romero y albahaca deshidratada. Después lo mezclo todo y me queda un salero con hierbas, muy fácil de utilizar y no tengo que ir todo el tiempo rompiendo hierbas y ensuciando toda la cocina. Entonces con mi salero de hierbas le ponemos bastante sal, hierbas por encima. Esto le va a dar sabor, va a quedar muy rico y no van a tener que volver a condimentarlo cuando salga del horno. Le agregamos un poco de pimienta negra molida. Le vamos a agregar también un poquito de pimentón por encima. Muy poquito para que le dé un poquito de sabor y de color. Y si lo quieren hacer picante, le pueden agregar un poquito de pimienta de cayena. Eso es a gusto opcional. Yo le pongo muy poquito por encima porque pica muchísimo la pimienta de cayena.
Y ya lo tenemos, la primera bandeja ya va al horno. Una vez que ya tenemos la primera bandeja en el horno, vamos a seguir con los vegetales. Vamos a cortar primero el puerro, lo podemos cortar en circulitos pequeños, picadito, como más nos guste. O otra forma de cortarlo es al medio y ahora en circulitos. El puerro lo que nos va a dar es humedad en la bandeja para que los vegetales se cocinen un poquito más jugosos y bastante sabor. Ya tenemos cortado el puerro, vamos a hacer lugar en la bandeja para ir poniendo los vegetales ya cortados. Ahora sí, una vez que tenemos la bandeja le vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la base. Para que no se peguen ni se queden crocantes. Ponemos el puerro debajo, que nos va a hacer una especie de salsa con los jugos de la cocción. Y ahora vamos a cortar los vegetales, en este caso los vamos a cortar en una especie de cuña, para que no sean tan pequeños y los podamos utilizar para diferentes cosas, como por ejemplo en un salteado con arroz, los podemos utilizar con un poco de pasta, los podemos utilizar en algún plato combinado o comerlos simplemente al plato con un huevo a la plancha. Entonces la mejor manera para que no queden súper deshechos es cortarlos en pequeños barquitos. Así van a quedar bien sabrosos y crujientes. También si no se animan a cortarlos en vertical se pueden cortar así. En cuanto a las cantidades de los vegetales, lo que vamos a tener en cuenta es cuántas cocciones, cuántas preparaciones vamos a utilizar estos vegetales durante la semana. Entonces, por ejemplo, si llenamos esta bandejita, nos va a ser suficiente para 4 raciones de vegetales. Tenemos que tener en cuenta que si somos más personas en la casa, lo vamos a multiplicar por la cantidad de personas que vamos a hacer y así tenemos el total de comidas en las que vamos a utilizar estos vegetales cocidos. Si tenemos en cuenta que en una semana vamos a comer 7 veces vegetales cocidos y 7 veces vegetales crudos, en la heladera vamos a tener ya guardado lo que son los vegetales crudos, ya sea tomate, lechuga, rúcula, repollo, zanahoria para hacer ensaladas. Podemos tener también espinaca para hacer salteada y que cuente con una de las veces de vegetales cocidos. Y después vamos a tener lo que es en un tupper los vegetales que hicimos al horno. Estos mismos vegetales yo los hago al horno para que sea más fácil, porque una vez que prendemos el horno nos conviene ya meter todo y no tener que preocuparnos por cocciones, pero mismo se pueden hacer en una sartén que quedan buenísimos y los vamos a hacer agridulces. Ahora vamos a ir con el pimiento verde. Los pimientos quedan buenísimos con la berenjena y el zucchini, ya sea al horno o salteados. Le dan un gusto muy particular y queda muy rico. Los pimientos los vamos a cortar en tiras, en bastones bastante grandecitos, no muy finitos porque si no se van a desaparecer en la cocción. Entonces los vamos a cortar más o menos de medio centímetro, una cosa así. Los vamos a disponer en la bandeja y vamos a ponerle el morrón rojo. Siempre que cortemos pimientos, morrones, como lo quieran llamar, vamos a tener en cuenta que hay que sacarle la parte blanca porque la parte blanca del pimiento es amarga y nos va a arruinar el plato. Entonces simplemente le quitamos ese centro
Y en este caso es muy largo, lo voy a cortar al medio y hacer pequeños bastones. Los pimientos es mejor ponerlos en la parte superior y no debajo para que no se quemen. Una vez que tenemos todos los vegetales, lo último que nos falta ponerles son los champiñones. Que no los voy a cortar en láminas, aunque si los compran ya en láminas los pueden poner por encima, sino que yo los voy a hacer en cuartos para que sean más carnosos y los podamos comer y sentirle bien la textura. Los ponemos por encima, así en cuartos. Y lo mismo con estos vegetales, más que con los otros que cortamos antes, que se van a reducir un montón. No se preocupen si están muy amontonadas las verduras, esto se reduce y nos queda casi la mitad del contenido. Una vez que tenemos todos los vegetales cortados, les vamos a hacer un aderezo para ponerles por encima. Lo que vamos a hacer es simplemente un chorrito de aceite de oliva. Por encima. Les vamos a poner perejil picado. Yo en este caso tengo perejil fresco, pero pueden utilizar perejil seco, ajo, lo que más les guste. Le voy a poner así un puñadito de perejil picado por encima. Siempre que cocinen, elijan cocinar con hierbas frescas, hierbas secas, porque nos va a aportar mucho sabor a las comidas. Va a hacer que nuestros platos parezcan diferentes, aunque siempre utilicemos los mismos vegetales de base, podemos hacer diferentes preparaciones cambiando las hierbas. Si en este caso le ponemos romero o tomillo, nos va a quedar con otro sabor completamente diferente la cocción. Y lo que vamos a hacer hoy es agregarle un chorrito de salsa de soja, muy poquito, porque la salsa de soja es muy fuerte, contiene un alto contenido de sodio y a veces contienen azúcar. Entonces, para evitar eso y no tener que conseguir una salsa de soja de muy cara o de excelente calidad, si no la conseguimos, lo que hacemos es ponerle muy poquito y lo terminamos con un chorrito de agua. Así conseguiremos que con el agua, la salsa de soja, el perejil y el porro del fondo más los jugos de la cocción se haga una especie de salsa y se caramelicen todos los vegetales, sin tener que utilizar azúcar. Y ya lo tenemos. Esta bandejita también se va al horno. Una vez que tenemos los hidratos de carbono, la calabaza, la patata en el horno y también la bandeja con los vegetales, vamos a ir por las proteínas. Vamos a cortar primero el pollo, lo vamos a condimentar y lo vamos a meter al horno porque es lo que más tiempo nos lleva de las proteínas. Entonces, para cortar el pollo, primero que nada cortamos el limón. ¿Por qué primero cortamos los vegetales y después las proteínas? Si utilizamos la misma tabla, siempre hay que cortar primero lo que son cosas como vegetales, por ejemplo, cosas en crudo, pero no crudo de animales, porque podemos tener contaminación cruzada si cortamos primero el pollo y después los vegetales. Si no, lo que podemos hacer, si queremos cortar primero lo que son las proteínas, es cambiar de tabla y de cuchillo, y siempre lavando bien. Si vamos a utilizar la misma tabla, la lavamos bien. Ahora vamos a deshuesar el pollo. Les voy a enseñar cómo cortar el pollo porque siempre que compramos un pollo entero en vez de las pechugas por separado o los muslos por separado, es mucho más económico. Y así podemos utilizar 2 o 3 comidas de una misma porción de proteína. Primero le vamos a sacar los muslos. En este caso yo voy a cocinar al horno las patas muslo con las alitas. Y las pechugas las voy a dejar en crudo en la heladera en un tupper para poder utilizarlas salteadas a último momento con alguno de los vegetales que ya tenemos en el horno, o para hacer tacos, para utilizarla para alguna hamburguesa de pollo. Si no, lo que vamos a hacer es también hervirlas y dejarlas hervidas ya en la heladera para utilizarlas como fiambre, cortadas bien finitas, o para meterlas dentro de una ensalada. En este caso, entonces, para sacar cada una de las pechugas, lo que vamos a hacer es buscar el medio del pollo, que tiene como una línea,
y introducimos el cuchillo. Y así buscamos el borde del hueso del pollo en cada pechuga y vamos fileteando hasta conseguir sacar una de las pechugas sin desperdiciar la carne. Y ahí ya tenemos la primera pechuga, que como les decía, o las ponemos a hervir o las dejamos en un tupper en la heladera y así se conservan. En un tupper en la heladera nos duran aproximadamente 3 a 4 días las pechugas y si no hervidas ya nos duran un poquito más. Quitamos toda la piel y tenemos la pechuga ya limpia. La voy a dejar acá a un costado. Vamos con la siguiente pechuga. Lo mismo, el hueso. Buscamos el hueso y buscamos seguir la línea del hueso con el cuchillo para no desperdiciar la carne. Entonces buscamos conseguir despegar toda la carne del pollo sin desperdiciar. Mismo si quieren pueden directamente poner las pechugas en la misma bandeja que la patamuslo y ya tienen el pollo entero. Yo para hacer variedad de comidas en la semana prefiero cocinar las pechugas por separado. Y ahí ya tenemos la segunda pechuga. La desprendemos, le quitamos la piel. Vamos a sacarle la piel. Ya lo tenemos. Le sacamos el exceso de grasa que tiene por aquí. Y ya tenemos la segunda pechuga limpia. Mismo la pueden ya filetear y dejarla guardada fileteada en la heladera para hacer milanesas o pueden ya mismo hacer las milanesas, cortarla en pedacitos pequeños y hacer unos nuggets de pollo, triturarla y hacer hamburguesas o cortarla en pequeños daditos y saltearla con otros vegetales para unos tacos o para comer en un Mexican bowl. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el exceso de grasa de acá. Vamos a quitarle el culito del pollo. Con un triángulo en la parte inferior se quita lo que sería el culito del pollo. Y ahora lo que tenemos que hacer es separar. Primero sacamos esta grasa que nos quedó de la pechuga y vamos a separar lo que es la patamuslo de la carcasa. La carcasa no la tiren, la pueden utilizar para hacer caldo. Lo ponen con los restos de cebolla, con alguna espinaca, con un poco de papa, calabaza y hacen un buen caldo de verduras y pollo y sirve para otras cocciones, para hacer un risotto o mismo para tomar un buen caldo de vegetales y pollo. Y nos va a aportar un alto contenido de colágeno que desprende el pollo, la carcasa al cocinarla. Entonces ahora para separar la patamuslo de la carcasa lo que vamos a hacer es simplemente cortar en los dos costaditos y vamos a hacer ¡trac! Y separamos, ¿sí? Entre la patamuslo se separa de la carcasa. Lo cortamos por aquí donde no hay huesito, simplemente con un corte recto y ya tenemos la patamuslo. Y ahora para que se cocine bien y se pueda dorar la parte de la piel, lo que vamos a hacer es ¡trac! Rompemos los huesitos y así ya queda bien estirado. Entonces ponemos de la parte de la piel para abajo la bandeja, voy a poner la bandeja acá si la ven mejor, la patamuslo con la parte para arriba, con los huesitos, y ahora lo que nos queda es la carcasa con las alitas. Entonces, para buscar la alita, le hacemos también crack, y buscamos la separación entre el huesito y la carcasa, y cortamos. Mismo del otro lado, le damos ahí, y buscamos la separación. Ahí mismo. Ahora tenemos las dos alitas y lo que vamos a hacer es colocarlas con la parte bien finita para que no se queme por debajo y el muslo entre las dos patitas. Y ahí ya tenemos la patamuslo. Como les decía, si quieren pueden elegir una bandeja más grande y poner las dos pechugas al lado. La idea de cocinar el pollo troceado es para que se haga más rápido y no esté tantas horas adentro del horno como un pollo entero, pero es lo mismo si quieren cocinar el pollo entero, si es que son muchos en la familia o les prefieren no cortarlo y hacerlo de esa manera. Y la carcasa para hacer el caldo. Ahora para cocinar el pollo vamos a hacer un aderezo en el que le vamos a poner jugo de limón. Exprimimos un limón entero,
Cuanto más condimento y más jugo le pongamos al pollo, más sabroso va a quedar y más jugoso va a quedar en su cocción. Entonces exprimimos un limón entero. Le agregamos la sal especiada, una buena cantidad de sal para que el pollo quede sabroso, pimienta, un poquito de pimentón, albahaca deshidratada, le ponemos un poquito de pimienta cayena, pero muy poquito porque pica. Vamos a picarle un poquito de perejil. Lo podemos hacer simplemente si no queremos utilizar una tabla, con una tijera. Se pica perfecto el perejil. Y acá lo mismo, podemos utilizar perejil fresco o perejil deshidratado, eso como prefieran. Muy bien, le vamos a poner una cucharadita de mostaza antigua. Si no tienen mostaza antigua pueden utilizar cualquier mostaza que tengan en su casa. A mí porque me gusta la antigua. Una buena cucharada de mostaza. Y un chorrito de salsa de soja. Poquito. Y lo terminamos con agua. Un chorrito de agua. Es para que sea más jugo en la cocción. Y ahora simplemente lo que hacemos es batir la mezcla. Mezclamos todos los condimentos que pusimos en el bolsito para condimentar el pollo. Los mezclamos un poquito y se lo ponemos al pollo por encima para que haga de salsa. Si ves que durante la cocción se está secando o se empieza a quemar un poquito, le agregamos un poco más de agua para que se forme una salsa. Pero en general, con un poquito así de jugo, ya se cocina bien. Y lo que podemos hacer es taparlo con papel aluminio o cocinarlo así directamente. Depende del tiempo que quieras que tarde. Con papel aluminio va a quedar más tierno por dentro, más jugoso, se va a deshacer un poco más, pero va a tardarnos capaz que 1 hora y media, 2 horas en el horno. En cambio así, en media hora lo tenemos listo y va a quedar igual de crocante por fuera. No se va a deshacer tanto por dentro, pero queda riquísimo igual. Mientras tenemos el pollo, los vegetales y los hidratos de carbono cocinándose en el horno, vamos a hacer el condimento del cerdo y del pescado. Lo vamos a cortar al medio y en pequeñas rodajitas. El cerdo se puede cocinar solo, pero esto lo que hace es una especie de salsa que le da mucho sabor y suavidad. Ahí está. Una vez que tenemos el cuero cortado, se lo ponemos arriba al cerdo. Y ahora vamos a hacer el condimento como el del pollo. Entonces le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Pimienta negra en grano. En este caso, en vez de usar la sal especial, voy a usar sal rosa para que no tenga todo el mismo sabor. Una buena cantidad de sal rosa. Le vamos a poner una cucharada de mostaza antigua o la mostaza que tengan. Un chorrito de salsa de soja. Un chorro de agua para aligerar la salsa. Y por último le vamos a agregar agave, que le pueden agregar agave, miel, azúcar, lo que quieran. Es para hacer el cerdo agridulce. Pero si no les gusta, simplemente lo dejan hasta ahí y le pueden agregar alguna hierba o algo que les guste. Yo le voy a poner aproximadamente una cucharada de agave.
poquito para que se forme la salsa y se lo ponemos por encima. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es condimentar el pescado para meterlo al horno porque es el que tiene la cocción más corta de todas las proteínas. Entonces, para hacer el filete de pescado lo pueden poner simplemente al horno con sal y pimienta, pero le vamos a poner una cebolla para darle mayor humedad y que quede más sabroso. Entonces cortamos la cebolla, la pueden cortar en cubitos, la pueden tener ya picada, frisada y utilizarla para las comidas que necesiten. Si no, simplemente la cortamos. Se la ponemos por encima del pescado. Le ponemos perejil picado, bastante perejil. Ahora le vamos a agregar el limón, pero en vez de exprimirlo en este caso, lo voy a cortar en rodajas para ponérselo por encima. Exprimimos las puntitas, tratando de quitarle las semillas para que podamos utilizar la salsa. Exprimimos las puntas y el resto, si no tiene ninguna semillita, se la quitamos. Y escurrimos un poquito el limón, lo podemos escurrir un poquito. Lo exprimimos un poquito, pero dejamos las rodajitas por encima. Así esto aporta extra jugo. Ahora por arriba lo que le vamos a poner es la sal de hierbas. La sal se la ponemos sobre el limón porque eso va a ayudar para que el limón desprenda su jugo durante la cocción. Y no le va a faltar sal al pescado porque no necesita tanta sal como son el resto de carne. Un chorrito de aceite de oliva y ya lo tenemos listo para mandar al horno. Mientras tenemos todo cocinándose en el horno, vamos a empezar con la parte de las hornallas, en las que vamos a poner a cocinar arroz, quinoa y vamos a hacer unas albóndigas para ya tenerlas listas. Entonces, para hacer unas albóndigas, que pueden ser de carne, de garbanzos o de soja texturizada, pero lo más importante es que la base de las albóndigas sea de vegetal. Entonces, vamos a rallar zanahoria, siempre que hagamos algún tipo de relleno, ya sea para hacer unas hamburguesas, un pastel de papa o utilicemos para hacer las albóndigas, a la carne, para que no sea tan pesada, lo que hacemos es rallarle zanahoria y zucchini para aligerar su contenido y que no sea tan grasoso y todo de proteína animal. Aunque si lo hacemos de garbanzos, lo que va a hacer esto es darle más suavidad y más sabor. Es importante a la hora de hacer un meal prep, primero tener la mise en place. La mise en place es armar todo lo que vamos a utilizar en las diferentes cocciones, cada cosa por separado. Así a la hora de hacerlo, ya tenemos cada uno de los ingredientes preparados y va a ser mucho más rápido y más fácil de hacer todo el meal prep. Otro tip muy importante a la hora de hacer un meal prep es ir lavando los utensilios que vamos utilizando cada vez que terminamos de hacer algo, para que a la hora de terminar toda la cocción de todos los alimentos ya tengamos la cocina limpia y no tengamos que lavar 700 ollas, cacerolas, sartenes, utensilios, porque nos vamos a volver locas y se va a demorar muchísimo el meal prep. Entonces ahora, para seguir con las albóndigas, lo que hacemos en un bowl es colocar la zanahoria y el zucchini rallado, calabacín aquí en España. Pasamos todo aquí. Sacamos bien todo del rallador, que siempre nos queda por aquí y por dentro. Utilizamos todo lo que está en la tabla. Le agregamos la carne.
Quitamos el papel. Agregamos toda la carne picada. Acuérdense que la misma preparación que estamos haciendo ahora podemos hacer hamburguesas, podemos hacer un pastel de papa con hervir unas patatas en la olla o podemos hacer las albóndigas que estamos haciendo ahora. En este paso lo que hacemos es agregarle la sal de hierbas, una buena cantidad de sal porque son muchos vegetales y mucha carne. Le agregamos pimienta, le vamos a agregar perejil, si tienen fresco, si no seco o el que más les guste. En este caso lo rompo con la mano porque solo necesito que tenga el sabor, da igual los trozos. Le vamos a agregar pimentón, un poquito de pimentón, albahaca deshidratada, y ahora vamos con el huevo. Le ponemos 2 huevos. Estos son 400 gramos de carne de vaca. Aproximadamente vamos a utilizar 2 huevos. También pueden utilizar garbanzos, soja texturizada, como les decía antes. Y lo único que falta agregarle es la avena. La avena se la vamos a poner en cantidad necesaria, de acuerdo a lo que absorba, ya sea la carne o el garbanzo. Vamos a empezar con más o menos entre media taza y 1 taza. Vamos a ir revolviendo. Pueden hacerlo directamente con las manos o con una cuchara, eso de acuerdo a como más les guste cocinar. Lo importante es incorporar bien todos los ingredientes y que tomen sabor, que se unan y que se nos haga como una especie de masa. Vamos a ir como aplastando para incorporar los ingredientes. Que se vayan uniendo y tomen todos un solo sabor. Una vez que tenemos toda la mezcla hecha, nos fijamos si se incorporó bien y lo tocamos con la textura para ver si está muy húmedo. Le vamos a agregar un poco más de avena. Ahora ponemos un chorrito de aceite de oliva en la sartén en la que la vamos a cocinar o en la bandeja del horno donde lo vayamos a cocinar, para que haga de base y queden bien crocantes las albóndigas. Entonces un chorrito de oliva y ahora simplemente con la mano vamos a ir haciendo las bolitas de albóndiga o darle la forma de hamburguesa, eso ya de acuerdo a lo que quieran preparar. Más o menos las voy a hacer de este tamaño. Pueden hacer grandes, chiquitas, como más les guste. Las albóndigas después se pueden comer solas con unos vegetales o una ensaladita o mismo para poner en unos espaguetis con tomate. Y las vamos colocando una al ladito de la otra, no se preocupen que no se pegan. Más o menos la formita, tampoco tienen que ser perfectas ni todas iguales. Tratamos de hacerlo rápido para no demorar tanto tiempo. A veces le cuesta un poquito agarrar porque tiene mucho zucchini y zanahoria rallada gruesa, entonces le cuesta agarrar un poquito la preparación, pero le damos un poquito ahí la forma y ya se van haciendo. Mientras se cocinan las cosas del horno, el pollo, el pescado, el cerdo, los vegetales, y tenemos hirviendo garbanzos, arroz, quinoa y dorando las albóndigas, vamos a ir con la parte de la licuadora. Que lo que vamos a preparar es un aderezo de remolacha y un hummus de lentejas. Entonces, para hacer primero, para no lavar la licuadora 2 veces, porque vamos a utilizar el paté de lentejas, lo vamos a hacer con un poco de remolacha también, primero vamos a hacer el aderezo de remolacha. Entonces, ponemos la remolacha, que ya está hervida, por supuesto, un chorrito de jugo de limón,
sal de hierbas, vinagre de manzana orgánico, que le da un sabor muy rico. Aparte pensemos que estamos haciendo un aderezo de remolacha que lo vamos a utilizar como aderezo de ensalada, así que la idea es después no va a tener que agregarle nada. Le vamos a agregar pimienta negra, aceite de oliva virgen extra. Siempre para obtener todas las propiedades del aceite de oliva tenemos que utilizar un aceite de muy buena calidad que sea virgen extra. En este caso es ecológico, pero eso ya es decisión de cada uno. Y así vamos a poder obtener todos los beneficios del aceite de oliva en prensado. Le ponemos una buena cantidad de aceite. Piensen que estamos haciendo un frasco de aderezo que va a servirnos para las ensaladas de toda la semana. No le tengan miedo al aceite de oliva, sobre todo cuando lo utilizamos en crudo, que obtenemos todos sus beneficios y antioxidantes. Y por último, y ahora es opcional, le vamos a agregar kéfir o yogur natural. Yo en este caso utilizo kéfir Pastoret porque es el que más me gusta, pero pueden utilizar lo que quieran. Yogur. También se puede utilizar, si son veganos, leche de avena o leche de almendras. Leche de coco no, porque le da un sabor un poco extraño, pero con leche de avena y leche de almendras se puede sustituir tranquilamente lo que es el lácteo en esta preparación. Y ahora simplemente le ponemos la tapa y procesamos. Una vez que lo tenemos bien licuado, simplemente utilizamos un frasco que tengamos en casa y lo guardamos en el frasco. Como les decía antes, no lo vamos a limpiar porque vamos a hacer el paté de lentejas que también lleva remolacha. Riquísimo. Siempre prueben el aderezo antes de guardarlo para ver si no está muy agrio o muy ácido. Si por ejemplo el aderezo de remolacha les quedó con mucho gusto a vinagre, le agregan más yogur o más leche de avena. En este caso quedó riquísimo, la verdad. Y así como está en un frasquito, en la heladera nos sirve hasta 7 días. Ahora en la misma jarra lo que vamos a hacer es colocar las lentejas que están previamente hervidas o compran las de lata, eso como ya a gusto de cada uno. Yo las tuve, estas son sin remojo, entonces no las tuve que ni remojar, sino que simplemente las herví un ratito. La bolsa decía 1 hora y media, pero con hervirlas unos 30-40 minutos ya estaban listas, hasta que queden blanditas. Y ahora lo que le agregamos es el agua de la remolacha y las remolachas que nos quedaron. Le vamos a agregar más jugo de limón. Es una especie de hummus. Es un paté de lentejas con remolacha. Va a tener el aspecto de un paté como el comprado de lata. Le agregamos bastante jugo de limón, porque en este no vamos a utilizar vinagre, entonces utilizamos bastante jugo de limón. Bien, todo el jugo de limón. Le agregamos una buena cantidad de aceite de oliva, no tanto como el anterior, pero sí para que humecte y quede bien suave la textura. El aceite le va a dar esa palatabilidad al paté para que quede bien suave a la hora de comerlo. Vamos a utilizar en este caso tahini, que es pasta de sésamo. Pueden utilizarla como no, si no tienen no pasa nada, es para hacer hummus el tahini. Le vamos a agregar unas buenas cucharadas de tahini porque queda riquísimo. Si no tienen tahini y no consiguen o es muy caro, lo que pueden hacer, que yo a veces lo hago cuando no tengo, es ponerle 2-3 cucharadas de semillas de sésamo, porque el sabor no es el mismo, pero sí que va a quedar similar y va a ser mucho más económico. Le ponemos una buena cantidad de sal, porque recuerden que son lentejas, no tienen sabor a nada casi, son bastante neutras, y un poco de pimienta. En este caso también le podríamos agregar un dientito de ajo. Ahora le ponemos la tapa
y simplemente lo licuamos. Es importante licuar bastante lo que es el paté de lentejas para que no nos queden trozos a la hora de comerlo cuando lo untamos o lo vamos a utilizar en una ensalada. Queda mucho más rico si está bien licuado, así que le vamos a dar un poquito más. Ahora sí, ya tenemos listo nuestro paté de lentejas. Lo voy a volver a poner en el recipiente donde teníamos las remolachas. En que la textura es entre espeso y líquido, porque así nos va a servir para comer con unas galletas, con unos sticks de zanahoria o para poner en las ensaladas. Muy bien, ya lo tenemos listo. Bueno, una vez que salió todo del horno, las hornallas, y tenemos lo que hicimos en frío listo, les muestro. Lo que hicimos en este taller de meal prep fue el hummus o paté de lenteja con remolacha, el aderezo de remolacha que nos va a servir para nuestras ensaladas o para condimentar así cuando hagamos platos combinados de una proteína animal con un poco de vegetales. Tenemos la fuente de calabacín, berenjena, champiñones y pimientos, el filet que hicimos al limón con cebollas, las albóndigas de carne, pero que se podían hacer con soja texturizada o garbanzos. Tenemos quinoa hervida, cerdo al horno con puerro, un pollo al horno bien crocante, arroz integral hervido, unos garbanzos hervidos y una fuente llena de papas, boniatos, calabaza y cebollas, que también podría tener zanahorias. Ahora, con todo esto, lo que podemos hacer es ir armando diferentes combinaciones para ir comiendo durante toda la semana, combinándolo con vegetales en crudo. Y una cosa muy importante a la hora del meal prep es cómo guardar todo esto en la heladera. Lo vamos a conservar en tuppers que pueden ser de vidrio o de plástico, de acuerdo a lo que tengan acceso. Y, por ejemplo, lo que son las papas, boniatos, cebollas y calabaza lo pueden guardar todo por separado o todo junto en un mismo tupper. Y después, para recalentarlo, lo que se hace es o un golpe de microondas y una salteada en la sartén o vuelta a poner al horno, si lo quieren volver a comer caliente. En cuanto al filet, se puede calentar simplemente al microondas o al horno, no hace falta pasarlo por la sartén. Los vegetales se pueden comer en frío en ensaladas o combinados con legumbres o en algún plato combinado, y se pueden comer así en frío o con una recalentada al horno. El arroz obviamente se puede comer en frío, lo podemos utilizar para algún salteado que hagamos, con algún pedacito de las pechugas que dejamos, con otros vegetales. El pollo lo podemos comer así directamente o desmenuzarlo y utilizarlo en algún plato, eso de acuerdo a lo que ustedes quieran comer esta semana. El cerdo lo mismo, se puede comer en frío en unos sándwiches con pan integral, con espinaca y un poco de queso, que queda buenísimo. O, por supuesto, se puede recalentar y comer con una ensalada como un plato principal. La quinoa la podemos utilizar en frío para una ensalada o para hacer algún plato combinado, o la podemos saltear con unas espinacas y en 2 minutos tenemos ya un plato listo. Y las albóndigas, por supuesto, se pueden comer frío porque son riquísimas para llevar en un tupper al trabajo con una buena ensalada verde. O si las quieren recalentar, o un golpe de micro y pasadas por la sartén con un chorrito de aceite de oliva, o mismo en el horno, con un poquito de papel de horno o una bandeja antiadherente con un poquito de aceite de oliva para que no se pegue, y con el horno bien caliente les damos una recalentada. Esto sería todo lo que pudimos hacer en un meal prep en un ratito para tener comida para toda la semana, muy saludable, y podemos crear platos increíbles para que puedan comer ustedes y toda su familia. Espero que les haya servido el taller y que lo puedan aprovechar y crear sus propios platos saludables. Muchas gracias.